Dios los bendiga a todos. Bueno, realmente para mí es un privilegio estar aquí compartiendo el mensaje del Señor en la tarde de hoy. Y bueno, como lo digo, es un privilegio, pero también tengo que confesar que no es nada fácil estar aquí, hermanos, y menos tratándose de esto, y menos tratándose de este acto tan sublime, hermanos. Realmente es necesario en nuestras vidas. Y nos es impuesta necesidad recordarlo, hermanos, y predicar el evangelio. El día de hoy, como lo decía el pastor, nos une este suceso y este acontecimiento. Y aunque no sabemos realmente con exactitud en qué momento ocurrió esto, sabemos con toda seguridad de que en algún momento de la historia humana, Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales nosotros éramos los primeros. Así que, hermanos, esto ha llevado muy tristemente a poder ver en la historia de la humanidad a que simplemente haya hecho parte de la cultura o de la tradición. Es triste ver cómo personas solamente creen que un jueves o un viernes son los que se deben guardar en santidad o hacer algún tipo de rituales para ser agradables ante Dios. Es un poco triste, pero parte de mi oración es que nosotros como cristianos y las personas que nos vean a través del internet, cualquier persona que nos visite hoy por primera vez, que no conozca este mensaje, pueda ver esto como algo personal y no como lo ve el mundo. Buscamos como creyentes que el mundo pueda ver este acto como algo personal en sus vidas, porque Cristo vino al mundo a morir por los pecados de cada uno de nosotros, de manera personal. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de un texto un poco largo, pero vamos a estar viendo un texto un poco largo, pero les pido que por favor estemos atentos y meditando en cada cosa que diga este pasaje. También, por supuesto, es mi deseo que esto, el día de hoy podamos llevar muy claro este mensaje al corazón, de modo de que las personas que creen que es una semana o 2 días al año puedan ver en nosotros que no es 2 días al año, ni una semana al año, sino todos los días de nuestra vida, los 365 días del año, los que debemos vivir para el Señor en santidad, apartados del pecado y más cercanos a Él. Vamos a leer este texto y oramos para que el Señor sea dirigiendo este mensaje. Juan capítulo 19 es el texto base que usaremos el día de hoy. Juan capítulo 19 de los versículos 1 al 30. Así que acompáñenme en la lectura y vamos meditando en esto, hermanos. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Es impresionante esto, hermanos.
Respondieron, no tenemos más rey que César. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, a uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cabeza, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Señor, te damos gracias en realidad por este acto tan sublime, Señor. Realmente no habría esperanza, Señor, en ninguno de nosotros o en la humanidad entera, Señor, si no hubiese sido por esto que hiciste, Señor, a cambio de nuestra maldad, Señor. Tú tomaste nuestro lugar. Ayúdanos a entender esta obra que hiciste, Señor, este glorioso intercambio, Señor. Ayúdanos a abrazarlo de tal manera que hoy podamos tener un cambio de mente, Señor. Podamos comprender la magnitud, Señor, de esta obra que hiciste. Es tu verdadera pasión, Señor, por las almas perdidas. Gracias porque era la única manera en la que pecadores como nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre, Señor, y tener ese acceso para con Dios y una vida eterna y una vida nueva aquí, Señor. Eres demasiado bueno. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es impresionante ver, hermanos, esta verdadera pasión de Cristo. Así se llama este sermón el día de hoy. Es impresionante, y lo primero que vemos, hermanos, es esta vergonzosa humillación que sufrió Jesús. Es increíble lo que vamos a ver, hermanos. Dice en el verso 1 de nuestro texto base de Juan 19: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y estuve investigando un poco más acerca de esto, y uno normalmente en las películas lo que ve es un azote un poco cruel, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Para el azote romano, para las víctimas que iban a ser crucificados, era algo terriblemente, hermanos. El instrumento que usaban para azotarlos, no sé si tenemos la imagen, era algo más o menos así. Algo más o menos así, hermanos. Es increíble porque realmente esto causaba un gran dolor. Y no solamente un gran dolor, sino que en cada azote, bueno, yo no sé si algunos de ustedes aquí han visto La Pasión de Cristo. La vimos hoy. Realmente, lo confieso, yo nunca la había visto, pero tengo muy claro lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hoy lo vimos. ¿Saben una cosa, hermano? Es inevitable ser quebrantado viendo esta película. Es inevitable, pero yo meditaba en algo, ¿no? Y yo decía, bueno, aunque pueda ser una de las películas que más se asemeja a la realidad, sigue siendo una película.
realmente no llega a ser lo que Cristo padeció. Y es increíble porque lo que muestran es la realidad del azote con el que Cristo padeció este azotamiento. Hermanos, esto era una empuñadura de madera con varios trozos de cuero enlazado, en los cuales en las puntas le ponían unos ganchos filosos de metal. O en algunos otros casos, viendo y estudiando un poco acerca de las personas que se han dedicado a profundizar en el tema de la crucifixión, también les ponían huesos disecados en la punta de los cueros, para que cuando se azotara no fuera tanto el dolor cuando se golpeaba, sino cuando se extraía el azote, porque le arrancaba partes de su cuero y de su carne. Esto era increíble, hermanos, y sobre todo para aquellas personas que no eran ciudadanos romanos y eran condenados a la crucifixión. Era algo cruel, despiadado en realidad. ¿Saben una cosa? Dicen, y es real, hermanos, viéndolo desde este punto de vista, es real. Dicen que muchos de los que eran víctimas de este tipo de azotes ni siquiera alcanzaban a llegar a morir en la cruz. Ni siquiera alcanzaban a morir en la cruz, porque estos azotes hacían que la persona muriera. Muchos de los victimarios de este azotamiento no alcanzaban a morir en la cruz, porque sus venas, sus músculos, su carne quedaba expuesta ante este azote tan cruel. Y viendo esta manera en la que Jesús, aunque era tan solo el inicio de lo que él iba a vivir, podríamos comprender realmente cuando en Isaías se le llama aquel varón de dolores. Yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 4. Isaías 53, versos 3 y al 4. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es increíble, hermanos. Dice el verso 3, aquel varón de dolores. Podemos comprender un poco más esto, hermanos. Podemos comprender realmente que lo que Cristo padeció realmente fue causante de gran dolor. Lo segundo que vemos en el texto es que le entretejieron una corona de espinas. Le entretejieron una corona de espinas. Dice el verso 2: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Hermanos, la corona de espinas no era algo como lo vemos también en las películas en esa época. Para lo que le pasó a Jesús no era, la corona de espinas no fue algo así sencillo como se ve en lo que la religión practica, el paganismo practica hoy en día. Para esa época, hermanos, muy probablemente a Jesús lo que le entretejieron fue un casquete como corona de espinas. No sé si tenemos la imagen de algo así, hermanos. Era algo tremendo, de verdad. Era una forma de casquete, la cual la hacían con el principal motivo de que le causara muchísimo dolor, de que de ningún modo se le cayera y que tampoco él se la pudiera quitar. Muy probablemente esas espinas traspasaron su cuero cabelludo, estillando su cráneo, incrustándose increíblemente en su cabeza. Imagínense en el dolor que pudo sentir el Señor en este momento. También dice que le vistieron de un manto púrpura. Este color era el color de la realeza. Todo esto lo hacían para que fuera extremadamente humillado. También, adicional a esto, en lo que nos menciona el texto de Juan, podemos ver en Mateo que adicional a esto le pusieron en son de burla y de humillación una caña en su mano derecha, simbolizando el cetro de un rey, para poder hacer un escarnio y una burla pública ante toda la humanidad, ante todas estas personas. Vamos a Mateo capítulo 28, versos
Mateo capítulo 27, del 28 al 30. Miren lo que dice. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Hermanos, cuando el texto habla de hincar la rodilla, es algo más o menos así. Algo más o menos así. Entonces, ¿se pueden imaginar a Jesús en ese momento? En medio de su dolor y su sufrimiento, la burla tan tremenda de estos hombres, poniéndole una caña, vistiéndole de escarlata, burlándose de él. No creían que realmente él era el rey. Ahora, adicional a esto, ¿se pueden imaginar lo que sentía Jesús cuando cogían esa caña que le pusieron para burlarse de él y le golpeaban en la cabeza? Hermanos, esto es algo que debe llevarnos a meditar en este acto que hizo Cristo por nosotros. Cristo hizo todo esto por nosotros. Por nosotros, por mí y por ti. Es increíble ver por todo el sufrimiento que pasó nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo nuestro texto ahí en Juan, versículos 3 al 5 del capítulo 19. Dice: y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Aquí sucede algo impresionante, hermanos, porque en los evangelios y en este evangelio que estamos leyendo, nosotros podemos ver que Pilato tenía temor de asesinar a Jesús. Él tenía temor de ejecutarlo, porque en su interior, él sabía que Jesús era inocente. Y él sabía que Jesús era quien decía ser. Inclusive los evangelios nos muestran que su esposa era grandemente atormentada a causa del justo, de Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? Es impresionante porque dice la Biblia, aún Jesús estando abofeteado, humillado, escupido, Pilatos en medio de su temor dice que lo sacó, que lo llevó afuera para mostrarlo a todos, para decirle: mírenlo, aquí está, ya es suficiente. Mire en el estado en el que este hombre se encuentra. Quizás Pilato pensó en que la gente o la humanidad iba a decir: no, ya ha sufrido mucho. Realmente yo creo que sí, no, se nos fue la mano con Jesús. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Para sorpresa de Pilatos, esto no fue así. Fue peor aún. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque a mí me impresiona esto. Viendo en los evangelios y aquí en Juan 19, cómo Pilato sentía miedo, cómo Pilato reconocía que él era inocente, pero aún así, él lo entregó. Eso sucede hoy en día con muchos, aún de nosotros siendo creyentes, muchísimo más con las personas que ya conocen el evangelio. Este hombre no pudo actuar conforme a lo que había en su corazón, sabiendo que Cristo era inocente, sino que pudo más su poder, pudo más, se dejó llevar por esta presión social, se dejó llevar por lo que pudiera pasar. Aquí los judíos decían: bueno, el que se hace rey, a César se opone. Si tú estás con él, entonces aténgase a las consecuencias. Pero este hombre no pudo hacer esto, y esto sucede realmente a veces con nosotros, hermanos. Yo no sé si alguno aquí o alguno que nos vea, alguien que nos vea a través del internet, conoce este plan de salvación. Reconoce que Cristo es su único y suficiente Salvador, pero aún así no le ha entregado su vida al Señor. Quizás por el qué dirán de sus amigos, el qué dirán en su trabajo, quizás hasta porque su familia se irá en contra suya. Pero hoy parte de mi oración es que sea el Señor trayendo convicción al corazón. Y no seamos como este Pilatos, sino que más bien podamos vivir y entregarle nuestra vida al Señor. Hermanos, Jesucristo en medio de tanto dolor y tanta humillación,
Vaya sorpresa, hermanos, con lo que yo me encuentro. Vamos a Isaías 56, hermanos. Isaías capítulo 50, versículo 6. Miren lo que dice aquí, hermanos. Isaías capítulo 50, versículo 6. Miren con lo que nos encontramos aquí, hermanos. El texto nos muestra que Jesús, entre tantas cosas, fue escupido, ¿verdad? Y yo meditaba en esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque en algún momento de mi vida tuve un gran problema con una persona, porque me escupió y no fue en la cara. Mi reacción fue terrible. Pues claro, tampoco conocía al Señor. Pero miren lo que sucede con el Señor. Al Señor, más que escupirlo, miren lo que pasó. Dice el 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, o sea, a los que me arrancaban la barba. Dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Hermanos, lo que más quiero en este momento es exponer fielmente este texto. Es ver por lo que el Señor pasó a un nivel tan humillante, porque cuando se habla aquí de esputo, se está hablando de flema. Cuando una persona está expectorando, o sea, lo que conocemos, o no sé si mal conocido, pero debo decirlo, gargajos. Es increíble eso, hermanos. Es increíble. Dice Jesús, yo di mi cuerpo. O sea, ellos no fueron los que decidieron matarme a mí. Fui yo el que decidió poner su vida, ser humillado. Fui yo el que decidí entregar mi vida por sus pecados, para que ustedes pudieran ser perdonados, para que ustedes pudieran ser reconciliados. Fui yo el que lo hice. Definitivamente podemos ver cómo Jesús fue tratado como una escoria humana, hermanos, a causa de nuestra maldad. De verdad, no hay palabras para describir la magnitud de su pasión. Los judíos en medio, hermanos, su pueblo en medio de la dureza de su corazón, nada más y nada menos que pidieron para él la crucifixión. Vamos ahí a nuestro texto base, Juan 19, del 6 al 10. Miren lo que dice. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifíquele, crucifíquele. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Es increíble, ¿verdad? Porque una vez más, Pilato le está diciendo, Jesús, esta es una de las... Yo soy el que tengo poder para crucificarte. Y esta es una de las peores muertes que puede existir. Hoy por hoy se puede decir lo mismo. Es una de las peores muertes que puede experimentar una persona, un ser humano. Y probablemente Pilatos, cuando le dice esto a Jesús, él pensaba que Jesús le iba a decir, ay, bueno, entonces no soy el rey. Quizás Pilato pensó que él se iba a retractar. Él le dice, háblame a mí, dime, yo soy el que tengo la autoridad para crucificarte. Pero Jesús le dice, Jesús en realidad lo que le dice es lo siguiente, versos del 11 al 16. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata.
Era la presentación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Eso es impresionante. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos, no cabe duda que realmente esta gente tenía un corazón increíblemente endurecido por su pecado. Increíblemente endurecido por su pecado. Pero hay algo aquí impresionante, muy impresionante, hermanos. Y es saber que en realidad Jesús podía librarse de todo esto. Jesús podía hacerlo, hermanos. Como decía el pastor en la predicación del miércoles, con tan solo un chasquido de dedos, con tan solo una palabra, Jesús podía liberarse de todo este sufrimiento, pero no lo hizo. Inclusive, esto me lleva a recordar que en una ocasión, uno de sus discípulos quiso defenderlo ante uno de sus raptores. ¿Recuerdan? Que le mochó la oreja, dice la Biblia. Es increíble, hermanos, porque Jesús aprovecha este momento para decirle y recordarle quién era él. Vamos a ver esto en Mateo 26, versículos del 52 al 54. Mateo 26, del 52 al 54. Miren cómo Jesús le recuerda a este hombre quién era él y la importancia de que esto sucediera. 52 al 54, Mateo 26. Entonces Jesús le dijo a aquel hombre, el que había empuñado esa espada para mocharle y herir a uno de sus raptores. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Miren lo que dice el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Es impresionante, hermanos. Es impresionante ver el corazón de Jesús. Esto es increíble. ¿Saben una cosa? Jesús le deja claro a este hombre y nos enseña a nosotros lo que decía también el pastor al principio en medio de la alabanza. ¿Qué esperanza tendríamos si esto no hubiese ocurrido? Jesús le dice: esto tiene que ocurrir, porque si esto no ocurre, entonces ¿cómo podrá salvarse la humanidad? ¿Cómo podrá salvarse la humanidad? ¿Cómo podrá una persona tener una vida eterna? ¿Cómo podrá una persona ser justificado? ¿Cómo podrá una persona pagar por sus propias maldades? No hay manera en la que una persona pueda por sí mismo reconciliarse con Dios. Pero Jesús le dice a este hombre: es necesario que esto ocurra, o de lo contrario, ¿cómo podrás salvarte tú? Saben, hermanos, cuando yo meditaba en esto, yo sentía, y espero y es mi oración, que cada uno lo pueda sentir a este nivel tan personal, de Jesús diciéndole a cada uno de ustedes: yo me hubiera podido salvar, yo lo hubiera podido hacer, pero los amo tanto, los amo demasiado. Si esto no hubiera ocurrido, ¿cómo podría salvarte tú y tú y tú y tú y yo? Si esto no hubiera ocurrido, ¿de qué modo hubiese sido esto posible? Hemos visto a Jesús, hermanos, en un estado completamente humillativo. Hemos visto a Jesús completamente lacerado por estos azotes, con una corona de espinas tremenda, hermanos, que muy probablemente hizo que su rostro se inflamara, que muy probablemente a causa también de sus bofetadas hizo que se inflamara su rostro, y la corona de espinas hiciera que bajaran, o sea, que su rostro realmente estuviera cubierto completamente de sangre. Aparte de esos escupitazos, hermanos, realmente no podemos ignorar esto. No es amarillismo, ni es morbo, ni nada de eso, pero es algo real. La Biblia dice que a él lo escupían con esputo. Entonces imagínense en medio de esa mezcla de sangre, con esta flema en su cara, siendo el Hijo de Dios.
Qué gran amor el que el Señor ha tenido por nosotros. Y adicional a esto, esta gran tristeza que Jesucristo llegó a sentir viendo cómo su pueblo, su nación, por los que Él vino, en donde Él hizo muchos milagros, en donde le dio de comer a muchas personas, estaban pidiendo que lo crucificaran, estaban pidiendo para Él una muerte de cruz. Hermano, su pueblo lo llevó a esta dolorosa crucifixión. Y este es el segundo punto. ¿Saben una cosa, hermanos? Es increíble pensar, es doloroso pensar. En primer lugar, increíble que el Señor hubiese despojado de su gloria, viviendo en el cielo sin ninguna necesidad por usted y por mí. Cuando éramos pecadores, ni siquiera cuando llamábamos o pedíamos auxilio, sino cuando le ofendíamos, cuando pecábamos contra Él, Él decidió dar su vida por nosotros. Fuimos nosotros también los causantes de esta dolorosa crucifixión. Vamos a ver en nuestro texto base versos 17 y 18. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos a cada lado, y Jesús en medio. Hermanos, lo primero que hacía este cruel imperio romano a los que eran víctimas de crucifixión era como símbolo de humillación, obligarlos a cargar su propia cruz. Era obligarlos a cargar su propia cruz. Y estuve averiguando un poco acerca de esto, y si es real que la cruz aproximadamente llegaba a pesar unos 50 kilos, o sea, unas 100 libras. Y Jesús era un hombre joven, un hombre trabajador. La Biblia nos enseña que él fue carpintero y era un hombre joven, así que él muy fácilmente podía cargar con esta cruz, pero a causa de tanta debilidad y de tanto sufrimiento y de tanto dolor, dice la Biblia que él tuvo que ser ayudado por un hombre llamado Simón de Cirene. Entonces se pueden imaginar la debilidad con la que estaba Jesús en ese punto, hermanos, y todavía lo que faltaba. Es impresionante, hermanos. Después de esto, vemos cómo Pilatos termina escribiendo sobre su cabeza en la cruz una grandísima verdad. Vamos a verlo. Versos 19 al 22. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre su cabeza, la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. No cabe duda, hermanos, en esa época esos idiomas, el hebreo, el griego y el latín, eran como en la población, en lo que más estaba poblado el mundo, por decirlo así. Así que no cabe duda de que esto fue obra de Dios, hermanos. El Señor hizo que este hombre escribiera esto en la cruz para que todo el mundo conocido supiera que en realidad Él era el Salvador. Pero aún así no les importó, hermanos. Dice que lo crucificaron desnudo, le despojaron de su ropa. Y como si fuera poco, sobre sus vestiduras o sobre su ropa, echaron suertes. Miren lo que dice el verso 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Qué gran humillación la que pasó nuestro Señor, hermanos. Qué gran humillación. ¿Realmente se han puesto a meditar en esto?
¿Han pensado, Jesús merecía esto? ¿Han pensado ustedes en algún momento de sus vidas, quién era el que merecía esto? ¿Quién era el que debería haber estado ahí? ¿Quién era el que debía haber pagado cada uno hacerse responsable de sus actos? Éramos nosotros, hermanos. Éramos nosotros. Pero qué gran amor con el que se nos ha amado nuestro Señor, humillado a causa nuestra por nuestros pecados, hermanos. También quiero mostrarles algunos datos relevantes acerca de la crucifixión. Y esto es algo más cruel todavía, hermanos. En primer lugar, lo que sostenía el cuerpo del Señor eran los clavos. Por tanto, muy probablemente los clavos no eran puestos en la palma de su mano. ¿Ustedes creen que los clavos en la palma de la mano pueden sostener el cuerpo? Es imposible, se desgarraría su mano, se desgarraría. Muy probablemente ese clavo era puesto aquí en su muñeca, entre los dos huesos que son el cúbito y el radio. ¿Sí? ¿Está bien? El cúbito y el radio, hermanos. Estos clavos en medio de estos huesos eran los que hacían que el cuerpo de Jesús fuese sostenido en la cruz. Adicional a esto, los evangelios nos muestran que Jesús estuvo aproximadamente 3 horas en la cruz, de la hora sexta a la hora novena. Y esa postura en la que el Señor estaba en la cruz, hermanos, era una cosa exageradamente cruel. Sus músculos y todo su sistema nervioso, no sé cómo llamarlo, sus músculos, sí, eran expuestos al extremo, a tal punto de que en esta posición era imposible exhalar. O sea, muy fácilmente podría inhalar, pero exhalar, eso que exhalamos es dióxido de carbono. Eso que exhalamos es imposible en esa posición. Imposible. Y saben una cosa, hermanos, cuando esto ocurre, hace que en el cuerpo de la persona se creen fuertes coágulos de sangre. Esto es conocido como una acidosis. Es increíble por lo que pasó el Señor, hermanos. ¿Y saben qué causa esto? Esto causa una ruptura cardíaca. Pero ¿cómo así? Yo me preguntaba eso, yo decía, ¿pero cómo así? Pero es verdad, hermanos. Hay un salmo profético en donde describe que el corazón de Jesús se derritió en su interior. Es increíble tanto sufrimiento, hermanos. Vamos a verlo. Salmo 22, verso 14. Es increíble por todo lo que pasó el Señor. Es increíble, miremoslo. Dice Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos, ¿qué? Se descoyuntaron. Increíble, se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermanos, es impresionante. Nosotros vimos, yo me tomé el tiempo de ver el testimonio de esta persona que hizo esta película, que aunque realmente él mismo reconoce que no alcanza a asemejarse un poco a la realidad de lo que Cristo vivió. Fue increíble lo que le sucedió a este hombre. Increíble, hermanos. No voy a entrar en detalles con esto. Si ustedes quieren, pueden tomarse en el tiempo de hacerlo. Es conmovedor, hermanos. A causa de todas estas cosas, muchas personas, incluso ateos, llegaron a creer en el evangelio. Jesús en ese estado, hermanos, en esa posición en la cruz, teniendo severo problema respiratorio, derritiéndose su corazón, sus huesos descoyuntados. ¿Se pueden imaginar cuánto dolor sentía el Señor? ¿Pueden imaginar por lo que el Señor estaba pasando? Ahora, ¿pueden ustedes imaginar que esto que a Él le estaba sucediendo era lo que debía sucederme a mí y a usted? ¿Ah?
Es impresionante el amor del Señor. Cualquier palabra que Jesús pudiera decir en ese momento, realmente era dolorosa. Sin embargo, hay algo muy grande que el Señor nos enseña en medio de su dolor. Y es que Él abre su boca en una de las cosas que dijo para honrar a su madre y para mostrarle al mundo su grandísimo corazón, su inmenso amor, su infinita gracia y misericordia. Miren lo que dice el verso del 25 al 27. Dice así, Juan 19, del 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos, es impresionante. ¿Se pueden imaginar a Cristo en medio de tanto padecimiento? ¿Qué podían esperar las personas que fueran a hablar? ¿Qué podían esperar todas estas personas viendo su sufrimiento en medio de su dolor, esperando que Él fuera a decir algo? Él decidió honrar a su madre. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto no es solo para los niños, también para los niños. Pero Jesús era un hombre ya adulto y Él decide honrar a sus padres. Y esto es un llamado para todos nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes tengan a sus padres vivos. Muy probablemente en este texto no se menciona a José, al esposo de María. Muy probablemente él ya no estaba, quizás probablemente ya hubiese estado muerto porque no estaba en ese momento. Pero Jesús decide honrar a su madre. ¿Saben una cosa, hermanos? Si los que tenemos a nuestros padres vivos, debemos honrarlos hasta el final. No importa quiénes hayan sido, no importa qué hayan hecho, hermanos. Debemos honrar a nuestros padres hasta el final. Yo quiero que veamos también ahí en Lucas capítulo 23, un libro antes de Juan, versículos del 33 al 34. Miren lo que dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno al lado y uno a la derecha y otro a la izquierda. Escuchen esto, hermanos, el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. ¿Saben una cosa, hermanos? Es impresionante cómo aquellas personas que estaban destrozando el cuerpo de Jesús, matándolo de una manera aterradora, atroz, horrenda, Jesús decide hablar para decirle al Padre: perdónalos. Uy, hermanos, de verdad que necesitamos ser como Jesús. Necesitamos que en nosotros haya este sentir que hubo en Jesús. Yo no sé, hermanos, si a usted se le dificulta perdonar alguna cosa. Yo no sé si a alguien en algún momento de la vida le ha hecho mal, le ha hecho daño, lo ha estafado. Inclusive yo no sé si usted tiene algún familiar que haya sido víctima quizás de un sicariato. ¿Saben una cosa, hermanos? Si miramos la obra de Cristo, es más que suficiente para que en nuestro corazón haya perdón, haya un verdadero amor como el que hubo en Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Es impresionante lo que pasó, por lo que pasó nuestro Señor. Pero también es necesario que para que haya este perdón se deba conocer la raíz del verdadero perdón. Y es este perdón que produce salvación. Es este perdón que llevó a Cristo a causa nuestra en la cruz. El mundo necesita conocer este acto tan glorioso, hermanos. El mundo necesita conocer cuál fue la verdadera pasión de Cristo.
¿Saben una cosa, hermanos? Hay un texto en la Biblia que dice que Él sufrió el oprobio con el gozo puesto por delante. Hermanos, debe motivarnos demasiado esto. ¿Sabe cuál era ese gozo que el Señor tenía puesto por delante? Para ir a morir en una cruz, para ser lacerado, azotado, escupido, humillado. ¿Sabe cuál era, hermanos? Ese gozo por el cual el Señor sentía esta necesidad de hacerlo. ¿Qué era lo que lo motivaba a hacer? Era usted y era yo. Éramos nosotros. Estábamos en la mente de Cristo en ese momento, hermanos. No ignoremos más esto, hermanos. No ignoremos más esto, meditemos en esto. Otro aspecto que pudiera ser relevante sobre la terrible y horrenda crucifixión, hermanos, es que obviamente esos clavos con los que clavaron al Señor en la cruz no eran unos clavos esterilizados. No lo eran, hermanos. Me imagino yo que siendo tratado como lo fue, eran clavos completamente infectados, oxidados. Lo que encontraban, sabían que él iba a morir y querían hacerlo de una manera súper, extremadamente humillante. Y muy probablemente no solo a causa de los clavos, sino también de tantos azotes, de esa corona de espinas que le hirió fuertemente su cabeza. Muy probablemente él sufrió una grandísima infección, hermanos. Es muy probable, él estuvo más de aproximadamente 3 horas en la cruz. Y esto hoy por hoy, bueno, aunque si en esa época hubiese habido algún tipo de vacunas, pues no se la iban a aplicar. Por supuesto que no. Pero hoy por hoy esto se conoce con algo parecido como el tétano. Tengo entendido una infección que causa una fiebre extremadamente extensa. Y muy probablemente esto fue lo que hizo que Jesús sintiera demasiada sed. Miremos el verso 28 y 29. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Qué gran humillación, hermanos. Esto es increíble. Yo no sé si alguno de ustedes, a causa de una gran fiebre, ha sentido muchísima sed. O bueno, más sencillo aún, yo no sé si ustedes, a causa de una ejercitación física, ha llegado a tener muchísima sed. Yo creo que todos, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tomarían vinagre? Es algo impresionante, hermanos. Realmente es algo impresionante ver por todo lo que pasó el Señor por amor a nosotros. Hemos visto hasta aquí la crueldad humana a su máximo esplendor, hermanos. ¿Saben una cosa? Esto nos lleva a entender mejor o de una mejor manera cuál era la verdadera angustia de Jesús. Este es el punto número 3. ¿Cuál era la verdadera angustia de Jesús? Y yo quisiera recordar una vez más, unos capítulos antes, aquel momento en el que el Señor Jesús, a causa de una extremada angustia o a causa de un momento extremado de estrés, el Señor sudó sangre. Vamos a verlo, Lucas 22, del verso 41 al 44. Lucas 22, del 41 al 44. Miren lo que dice. Y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow, hermanos. Impresionante, ¿verdad? ¿Saben una cosa? La medicina actual comprueba que esto es cierto, que esto es realmente cierto. Esto sucede cuando una persona tiene un nivel de estrés exageradamente abusivo.
un momento de angustia exageradamente estresante. No sé cómo más decirlo, pero esto sucede cuando los vasos sanguíneos más cercanos a las glándulas sudoríparas estallan a causa de un nivel de un estrés súper extremo. Esto se conoce como una hematidrosis. Y Jesús lo vivió a causa de esta angustia y de este estrés. ¿Saben una cosa? También en el Evangelio de Mateo se nos dice que él oró. ¿Recuerdan cuántas veces oró Jesús para pedirle al Padre que si era posible pasara de él esta copa? 3 veces. Pero el Señor decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, Señor, sino hazlo como tú quieras. Que sea tu voluntad y que no sea la mía, hermanos. Y es impresionante porque Jesús no ora diciendo: bueno, Señor, si yo he de morir por la humanidad, si yo he de traer salvación por el mundo, entonces, Señor, te pido que mi muerte no sea con este tipo de látigos o de azotes. Señor, te pido que si me van a escupir, que no sea en la cara. O si lo van a hacer, que no sea con gargajos. O si me van a crucificar, que el clavo sea esterilizado. El Señor oraba porque si era posible pasara de él esta copa. Él no oraba por nada de esto. Y si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, cuando la Biblia menciona la copa, se hace referencia al furor o a la ira o al enojo de Dios en otras versiones. Yo quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 25, de los versos 15 al 16. Jeremías 25 del 15 al 16. Miren lo que dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Es impresionante porque el Señor sabía, hermanos, el Señor sabía que lo que iba a recibir era la ira de Dios, el enojo de Dios, hermanos. Jesús sabía que en medio de su angustia, que lo que iba a recibir en esa cruz era el mismísimo infierno. Y era eso que ustedes y yo debimos haber recibido. Él no, él era inocente, hermanos. El inocente pagó nuestras culpas. En él no hubo pecado, pero se hizo pecado por nuestras maldades. Él dio su vida de una manera atroz y cruel, humillante, hermanos. La ira de Dios recayó sobre el Hijo, sobre su Hijo. Yo siempre uso esto, hermanos, porque me llega profundamente al corazón. ¿Quién de ustedes que sea padre o hijo, el que es hijo, puede imaginar que su padre lo entregue a una muerte así? O el que es padre, ¿quién sería capaz de dar la vida de su hijo para una muerte así? Y más por alguien que le ha ofendido durante toda su vida. Absolutamente nadie, hermanos. Nadie haría eso, pero Dios lo hizo. Qué gran amor con el que nos ha amado el Señor. Él fue hecho pecado en la cruz siendo inocente. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 22. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, nos muestra esta realidad, hermanos. Miren lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente: en la cruz Dios desamparó a su propio Hijo, porque él llegó a ser la cosa que Dios más aborrece y condena. Él llegó a ser pecado porque esa era la única manera de salvar a pecadores abominables como nosotros. Jesús fue maldito a causa de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser vistos ante Dios como justos.
para que nosotros pudiéramos ser ante Dios justificados. Dice Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice así, miren hermanos. Gálatas 3, verso 13, nos muestra esta realidad. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, es increíble el amor del Señor. Es impresionante. ¿Saben una cosa, hermanos? Es triste ver cómo actualmente a la gente no le gusta oír sino solamente de este Dios de amor. El Dios de amor, Dios solamente es amor, para poder cauterizar su conciencia, de modo de que puedan seguir pecando, hermanos. De modo de que ellos puedan seguir viviendo en el pecado. Han tratado de buscar a un Dios ajeno al Dios de la Biblia. Pero el Dios real es el Dios de la Biblia. Este Dios, el cual está airado con el impío. Dice el Salmo 7 que Dios es un juez justo. Y está airado con el impío. El pecado es algo serio ante Dios, hermanos. Es algo grave ante Dios. Miren lo que sufrió su hijo a causa del pecado. Y como Él es un Dios justo, Él hará justicia. Él hará justicia. Pero ¿saben una cosa? Todo aquel que en Él cree no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Gracias a Jesús somos justificados y podemos tener paz para con Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? El Dios de la Biblia hará justicia, pero esto pudo ser posible. Su justicia, su ira fue sobre Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesús. Si vemos la ley de Dios con toda la sinceridad y el corazón, díganme ustedes, hermanos, ¿quién podrá salir librado del juicio de Dios? ¿Quién no ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién no ha mentido en toda su vida? ¿Quién no ha usado el nombre de Dios en vano, hermanos? ¿Quién no ha tomado algo que no le pertenece? ¿Quién en su vida, aún conociendo la verdad del Evangelio, no ha llegado a defraudar y a traicionar a Jesús? Gracias a Dios por Jesucristo. La Biblia dice que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Y es mi oración hoy, hermanos, que podamos comprender esto, que podamos meditar en este acto tan grandioso, tan sublime, la verdadera pasión de Cristo, para que nuestras vidas realmente se aferren a la verdad, la cual está en su palabra. Esta es la única manera en la que las personas podrían ser justificadas. Jesús era el único que podía hacerse maldición y a la vez seguir siendo justo, porque en Él no hubo pecado. Miren lo que dice Isaías 53 del 5 al 12. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado como los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, si tú nunca has visto, o amigo o conocido, cualquiera que nos esté viendo a través de las redes, si nunca hemos visto esto que Cristo hizo en la cruz como algo personal, déjame decirte que la razón por la que Cristo padeció todos estos sufrimientos fue por ti, fue por mí. Cristo vino a este mundo para ocupar tu lugar, para salvarte del día del juicio, para darte una nueva vida, para darte una vida eterna. Si tú no has creído en el Evangelio, con todo mi corazón, yo te animo a que hoy creas en este acto sublime, a que reconozcas que eres un pecador, que necesitas un Salvador, el cual es Jesús. Hemos visto todo lo que pasó el Señor a causa de nuestras maldades. No ignoremos más esto, hermanos. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después, ni siquiera lo dejes para más tardecito. ¿Saben qué? La Biblia dice que la vida es como neblina, hermanos. Debemos buscarlo ahora, porque no sabemos si habrá ni siquiera un más tardecito. No lo sabemos. La vida eterna es algo serio y algo real. Si no fuera así, entonces ¿por qué vino Cristo? Porque Cristo padeció tanto, hermanos. ¿Por qué Él tomó nuestras maldades? ¿Por qué enmudeció? Y como oveja fue a que lo mataran, hermanos, sin abrir su boca. No ignores más este acto sublime. Dice Isaías 56, versos 6 al 7, dice lo siguiente. Isaías 55, versos 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, Él fue el que hizo todo. El Señor Jesucristo dijo ahí en el verso 30, ya terminando, dice, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, hecho está, cumplido está, todo está cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, no confíen en sus obras. El mundo necesita conocer este acto sublime también cuando tú te sientas seducido por el pecado. Cuando te sientas atraído por algún pecado, recuerda que fue por ese pecado por el que Cristo padeció, por ese pecado por el que Cristo fue a la cruz. Cuando te sientas tentado a exigir tus derechos y no a tolerar alguna injusticia, recuerda lo que hizo Cristo en la cruz. Él fue el quien lo hizo todo, hermanos. El mundo reconocerá que somos sus hijos cuando en nosotros haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y quiero leer este texto, hermanos. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Realmente es uno de mis textos favoritos en la Biblia, hermanos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo pensaba en esto, hermanos. ¿Saben una cosa? A veces los cristianos, inclusive Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Yo pienso y me atrevería a decir que a veces los creyentes necesitamos pasar por aflicciones, por humillaciones, por momentos difíciles. ¿Saben una cosa, hermanos? No hay nada que nos haga crecer más al carácter de Jesús que las situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? ¿Recuerdan? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. He sabido vivir en angustia, en tormento, en persecución. Fue un hombre que padeció por el evangelio, pero él reconocía que era fuerte aún siendo débil.
Porque cuando era débil, entonces cuando tenemos dificultades, podemos recordar aquella cruz, podemos recordar aquel que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos recordar a ese que nos dijo, si creen en mí, tendrán vida eterna. Hermano, yo no sé, pero yo quiero animarte. No menosprecies más este acto que hizo Cristo en la cruz. Ocupémonos como creyentes de nuestra salvación. Ocupémonos de nuestra salvación, no coqueteemos más con el pecado. Instruyámonos en la palabra, llenémonos de él de tal modo de que el pecado llegue a ser algo muy repudiable en nuestra vida. Gracias al Señor por su Hijo Jesucristo. Si alguien nunca había escuchado este mensaje, hoy quiero decirle con todo mi corazón que Cristo dio su vida por ti. ¿Qué vas a hacer con esto tan grande? ¿Qué vamos a hacer con esto tan grande? No lo podemos ignorar, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos perdone también, hermanos. Pero gracias a Dios por la vida de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por recordarnos, Señor, lo grande que eres, por este acto tan sublime, Dios. Realmente no somos dignos de esto, ni siquiera yo, Señor. Creo que soy el menos, Señor, indicado. Pero tú me muestras tu gracia, así como en esa cruz, Señor, le dijiste a esos transgresores, oraste al Padre diciéndole que los perdonara. Gracias, Señor, porque ahí estaba yo, Señor. Ahí estaba cada uno de mis hermanos. Ahí estaba esta congregación, Señor, la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro y todos aquellos que han de creer en ti, Señor. Te damos gracias porque eres grande, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a no menospreciar este acto tan grande y tan doloroso que hiciste tomando nuestro lugar, Señor. Ayúdanos a comprender que fuimos nosotros los que debíamos estar ahí, Señor, pero tú tomaste nuestro lugar para darnos perdón y vida eterna. Eres grande, Señor. Tu amor es infinito. Te amamos, Señor. Haz que este día, Señor, sea de salvación para muchos. Que tu evangelio haga mella en los corazones. Y los que hemos creído en ti, Señor, sea afirmando nuestra fe. No importa, Señor, si algún hermano pasa por algún momento difícil. No importa si vienen situaciones adversas a nuestra vida. Ayúdanos a recordarte, Señor. Ayúdanos a poner la mirada puesta en ti para que podamos correr esta carrera de la fe con gozo, Señor, aún en medio de las aflicciones. Gracias, Señor. Gracias porque venciste la muerte, Señor, resucitando al tercer día, dándonos una gran identidad. Ahora somos tus hijos, Señor, solo por pura gracia. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo tan especial. Amén y amén.